Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de Maravillas Decodificadas. Amigos, ¿conocían la historia detrás de la Torre Eiffel? Aunque suene increíble, la Torre Eiffel nunca fue pensada como un monumento permanente. Comenzó como un arco de entrada temporal para la Exposición Universal de 1889 y estaba planeada para durar solo 20 años. Una estructura experimental de 300 metros con fecha de caducidad. Entonces, ¿cómo una estructura diseñada para ser desechada se convirtió en un ícono económico global? Aunque Gustave Eiffel no estuvo detrás de la idea original, para el público, él se convirtió en el rostro del proyecto. Finalmente, la verdadera historia, como la torre, tiene una estructura oculta. La historia del hombre que se llevó el crédito es solo la mitad de la historia. La torre no fue la creación de un solo hombre. Nació de las mentes de un equipo. Ellos eran los ingenieros jefes de la compañía de Eiffel, los expertos que soñaron con el pilón de más de 300 metros. El primer boceto fue dibujado en mayo de 1884 por Maurice Koechlin y Émile Nouguier. Su dibujo inicial era un concepto crudo y esquelético, una hazaña de pura matemática y lógica estructural. Fueron sus cálculos los que demostraron que una torre así podría resistir las fuerzas del viento y su propio inmenso peso. Eiffel inicialmente llamó al diseño un pilón gigante y no mostró interés. Koechlin y Nouguier acudieron entonces al jefe de arquitectura de la empresa, Stéphane Sauvestre. Él miró el diseño y se dio cuenta de que para que esta torre fuera aceptada, necesitaba más que solo fuerza, necesitaba gracia. En el diseño original, Sauvestre añadió los arcos decorativos en la base y el pabellón de cristal para que pareciera menos un puente y más un monumento. También diseñó los pabellones del primer nivel, la cúpula superior. Sauvestre transformó un austero diagrama de ingeniería en una declaración arquitectónica, dándole al esqueleto de hierro un sentido de elegancia y forma que suavizó su poder industrial. Esta es la historia oculta de la creación de la torre. Eiffel volvió a revisar el diseño y decidió comprar los derechos de patente a sus propios empleados para convertirse en el único propietario del diseño. Su nombre ahora estaba ligado al proyecto y sería su nombre grabado en la historia. Ahora la pregunta es, ¿quién era Gustave Eiffel? Fue un audaz empresario que asumió un riesgo monumental y apostó su reputación en su éxito. Fue un ingeniero brillante, un maestro de las estructuras metálicas, conocido por construir puentes que abarcaban distancias imposibles. Pero construir la Torre Eiffel no fue una hazaña menor. Es una historia de colaboración, de genios silenciosos, de constructores olvidados que luego arriesgarían sus vidas para ensamblarla. Entonces, ¿cómo este equipo convirtió un plano odiado en un ícono? ¿Cómo superaron los límites tecnológicos de su tiempo, las batallas políticas, el implacable desprecio público? Para responder a eso, debemos volver al principio. Debemos decodificar la ingeniería, descubrir las controversias y revelar a las personas que lucharon por una torre que nadie parecía querer, pero que el mundo no pudo olvidar. La historia de la torre comienza no con un boceto, sino con un desafío. París se preparaba para ser sede de la Exposición Universal de 1889, una grandiosa feria mundial que conmemoraba el centenario de la Revolución. Era un momento para declarar el poder industrial y cultural de Francia. La pieza central tenía que ser espectacular, algo que nadie hubiera visto. El gobierno lanzó una competencia, invitando a los mejores ingenieros, arquitectos, a presentar diseños para un monumento temporal en el campo de Marte. Una regla simple: tenía que ser alta, una torre de 300 metros. La idea era audaz, casi fantástica. Durante ese tiempo, la estructura más alta era el Monumento a Washington, un obelisco de piedra de poco más de 169 metros. Esta nueva torre tendría casi el doble de esa altura. La competencia encendió la imaginación,
Más de 100 propuestas llegaron de todo el mundo. Algunas eran extrañas, un aspersor gigante para enfriar la ciudad. Otras eran monumentales, una torre de piedra maciza que se habría derrumbado. Muchas fueron descartadas como fantasías, pero un diseño se destacó, no hecho de piedra, sino de hierro. La propuesta provino de la empresa de Gustave Eiffel. Era un ingeniero célebre, un maestro constructor de puentes. Mientras otros estaban arraigados en el pasado, él se movió hacia el futuro. Una celosía de hierro, increíblemente fuerte, sorprendentemente ligera, nacida de la lógica de la ingeniería de puentes, aplicada verticalmente a una escala sin precedentes. Una máquina para alcanzar el cielo. Capturó la aprobación del jurado de inmediato. Miles de páginas de cálculos, demostrando estabilidad, detallando la construcción, no solo una idea, una solución. En junio de 1886 se adjudicó el contrato. Gustave Eiffel construiría la torre de 300 metros. Ganar fue solo el primer paso. Tuvo que convencer a una ciudad escéptica, navegar la oposición política, reunir un equipo para construirla. El plan estaba en marcha. La batalla por su creación estaba a punto de comenzar. El primer problema fue el suelo blando. La Torre Eiffel se asienta a orillas del río Sena. 2 de las 4 patas, norte y oeste, estaban a solo metros del río. El terreno no era tierra sólida, sino limo anegado. Eiffel no solo excavó, utilizó 16 cajones neumáticos herméticos, enormes cajas de hierro. Se bombeó aire comprimido para mantener el agua fuera, permitiendo a los hombres cavar a mano en un ambiente presurizado por debajo del nivel del río. Los cajones se hundieron a través de 5 metros de barro hasta que alcanzaron una capa de grava compactada y roca madre. Si estos no hubieran alcanzado esa capa geológica específica, la torre se habría inclinado o derrumbado en el río Sena en cuestión de años. Matemáticamente, si las 4 patas se desviaran incluso unos pocos milímetros, al inclinarse hacia adentro, nunca se encontrarían en la primera plataforma. 57 metros más arriba. Esta fue la misma técnica utilizada para el puente de Brooklyn. Eiffel colocó cada pata sobre un gato hidráulico, operado por bombas manuales. Esto le permitió levantar o bajar cada una de las patas de 800 toneladas de forma independiente para asegurar una alineación perfecta. Una vez que la primera plataforma se unió, los gatos fueron retirados y reemplazados por cuñas de acero permanentes. Allá por el siglo XVIII, no existían fórmulas matemáticas complejas para las cargas de viento a 300 metros. Eiffel confió totalmente en su intuición de constructor de puentes. La curva única de la torre es en realidad un gráfico físico de la presión del viento. La curvatura de las patas está diseñada para que el momento de flexión del viento sea perfectamente equilibrado por el peso del propio hierro. Fue una solución de ingeniero, sobria y sin adornos. Gracias a este diseño, la torre es increíblemente ligera. Si todo el hierro se fundiera en un bloque sólido del tamaño de la base, solo tendría 6 centímetros de alto. El aire dentro de la torre pesa más que la estructura de hierro. Gustave Eiffel sabía que para un monumento público, la ingeniería no era suficiente. La torre tenía que tener un atractivo emocional, una sensación de grandeza. Eiffel no usó acero, usó hierro pudelado, hierro forjado, de la región de Lorena. Era más flexible y más fácil de remachar. Toda la construcción de la torre fue una orquesta industrial. Cada uno de los 2,5 millones de remaches requería un equipo especializado de 4 hombres. Uno para calentarlo al rojo vivo, uno para sujetarlo, uno para dar forma a la cabeza y uno para martillarlo. Los remaches se insertaron calientes y al enfriarse se contraían, uniendo las piezas de hierro con una fuerza que ningún perno podría igualar. Es por eso que la torre permanece estable incluso cuando se expande y encoge hasta 15 centímetros, 6 pulgadas, con el calor del verano. Cada pieza fue preperforada con una precisión de 0.1 milímetros en su fábrica de Levallois-Perret. Los remachadores
2/3 de los remaches se hicieron en la fábrica. Solo 1/3 se martillaron a 300 metros de altura. Las fábricas rugían mientras París suministraba hierro y carbón. Los equipos de diseño coordinaban los envíos y los horarios diariamente. Las plantillas aseguraban que cada placa encajara con precisión. Los rieles transportaban piezas a través de puentes hacia la ciudad. En el sitio, los equipos preparaban las piezas para el montaje. Los trabajadores ajustaban los segmentos de celosía bajo estricta supervisión. Los talleres mecánicos daban forma a los elementos con dimensiones exactas. Los planificadores trazaron meticulosamente la posición de cada perno. Y los dibujantes actualizaban los planos periódicamente mientras se verificaban las tolerancias. Los capataces daban el visto bueno antes de levantar cada sección. Calcularon la tensión en cada viga, el ángulo de cada junta, la ubicación de cada uno de los 2,5 millones de remaches que mantendrían unida la torre. Eran los arquitectos silenciosos, traduciendo la gran visión a un lenguaje preciso y matemático. Fue su minucioso trabajo lo que aseguró que cada pieza encajara perfectamente, y que la torre se mantuviera alta y firme contra las fuerzas de la naturaleza. De cerca, la celosía de hierro revela dónde millones de remaches unieron esta torre en una única estructura que respira. Los equipos trabajaban como una torre humana. Cada rol elevaba al siguiente en un ritmo disciplinado y repetible. Por toda la ciudad, los talleres cortaban, perforaban y etiquetaban piezas destinadas al montaje en el campo de Marte. Las barras de hierro se calentaban hasta alcanzar un brillo cereza, la suavidad precisa necesaria para dar forma al inflexible hierro pudelado. Saltan chispas mientras se preparan los bordes y se ajustan bien las placas, listas para los golpes finales de los remachadores. Se atrapa un remache al rojo vivo, se coloca y se martilla hasta formar una cabeza perfecta antes de que el metal se enfríe. Los martillos hidráulicos empujan piezas rebeldes al ras, asegurando uniones fuertes y caminos uniformes para la fuerza. París observaba cómo el hierro de las fundiciones lejanas llegaba en barcazas y trenes para alimentar la estructura en ascenso. Pieza a pieza, el horizonte cambiaba. Las patas subían constantemente por encima de las calles de la ciudad. Las prensas industriales perforaban y taladraban previamente agujeros con una precisión de 1/10 de milímetro. En la fundición, el hierro fundido se convertía en placas y ángulos, cada uno estampado y catalogado para su lugar exacto. Ríos de metal incandescente se fundían en piezas que luego se perforaban, se unían y se remachaban en lo alto de París. Los equipos de seguridad inspeccionaban andamios, montacargas y equipos antes de cada ascenso para mantener el ritmo ininterrumpido. Cada cartela y tirante diagonal canaliza el viento a través de la celosía y hacia los cimientos. En el sitio, los equipos alineaban las piezas, las fijaban en su lugar y preparaban las uniones para los equipos de remachadores. Los capataces seguían el progreso con medidores y líneas, corrigiendo cualquier desviación a medida que aumentaba la altura. Los accidentes eran raros pero reales, y el trabajo honraba a quienes arriesgaron todo para construirla. Para la primavera, el gigante de hierro se elevaba más, el eco de cada martillo resonando por todo París. Al llegar el invierno, los equipos comenzaron a trabajar en los cimientos del primer piso en el gélido campo de Marte. La nieve y los vientos helados retrasaron las entregas, lo que obligó a reducir los turnos y a descongelar constantemente el equipo. El hielo se formaba en los andamios y las herramientas, haciendo que cada paso y superficie fueran un peligro. Las obras estaban cubiertas de nieve y el progreso se arrastraba entre tormentas. Los días pasaban en el calendario mientras los retrasos por el clima se acumulaban. Aún así, la gente se reunía para ver el esqueleto de hierro ascender lentamente a través del frío. Los periódicos seguían cada hito, elogiando el ingenio y cuestionando el cronograma. Las primeras torres de servicio y plataformas de escaleras se levantaron primero para acceder a las patas en ascenso. El trabajo nocturno continuó bajo las lámparas, mientras los equipos se esforzaban por mantener el cronograma.
A principios de la primavera, la silueta era inconfundible. El nuevo gigante de París finalmente estaba tomando forma. Los inspectores caminaban por los elementos, revisando remaches y arriostramientos después de cada levantamiento. De la base al cielo, los topógrafos verificaban diariamente la alineación de cada pata. La precisión rigió la construcción. Las tolerancias se medían al milímetro. Las máquinas traqueteaban y los compresores zumbaban para alimentar taladros y polipastos. Los trabajadores bombeaban los enormes gatos niveladores con pedales para alinear las patas. Los ajustes finos en el sitio hicieron que las piezas prefabricadas encajaran a la perfección. Los equipos ensamblaron los nodos como un reloj, ajustando las secuencias para evitar torsiones. La energía de las redes temporales y las comprobaciones de ráfagas de viento guiaron cuándo podía proceder el siguiente levantamiento. Las juntas se detallaron como carpintería de madera, transfiriendo las cargas limpiamente entre los elementos, y las imponentes grúas colocaban las piezas de hierro en su posición con un ritmo practicado. Al mirar a través de la celosía, la lógica de las fuerzas y el flujo era visible. Así que cuando la primera plataforma encajó, el equipo vitoreó. Su precisión había dado sus frutos. Los ingenieros posaron orgullosos, notando lecturas de deflexión bien dentro del diseño. Con las grúas aún ocupadas, el proyecto avanzó hacia el segundo nivel. La primavera trajo ráfagas impredecibles que detuvieron los ascensores. Los ingenieros medían la oscilación y recalculaban las tolerancias diariamente. Las cuadrillas apretaron los tirantes, luego hicieron una pausa cuando el viento se intensificó. Los operadores de grúas esperaron ventanas seguras entre ráfagas. Cada izada dependía totalmente de las banderas de viento y los barómetros. Y desde arriba, París observaba la coreografía de acero en el aire. Los planos detallaban secuencias que minimizaban el tiempo en el aire. La forma de celosía dispersaba el viento, en lugar de luchar contra él. Y las sombras de las nubes recorrían el creciente contorno a través de París. Los aparejadores sujetaban las líneas, listos para asegurar los elementos al instante. Las mesas de dibujo actualizaban los ángulos después de cada lectura del viento. Los árboles se doblaban abajo, como si advirtieran a las cuadrillas que mantuvieran la posición. Las matemáticas los guiaron claramente en cuándo subir y cuándo esperar. Las pruebas demostraron que la curva distribuía la presión de manera eficiente. Los capataces coordinaban las izadas con silbatos y señales manuales. Las calles canalizaban el equipo hacia el campo de Marte. Los equipos rotaban turnos, manteniendo el enfoque nítido y bajo presión. Los días despejados avanzaban metros. Las tormentas, sin embargo, borraban varios horarios. La puntualidad era crucial, ya que cada retraso recalculaba el plan. El lapso de tiempo ocultaba la paciencia requerida entre izadas. A pesar de las tempestades, la torre seguía elevándose, línea por línea. Amigos, si creen que el desafío era solo apilar hierro, aún no han descifrado la imagen completa. Estamos solo a la mitad de esta apuesta industrial. Hemos visto cómo se ganaron los cimientos contra el río, pero la parte más peligrosa del ascenso vertical y el secreto que salvó a esta torre del desguace está aún por llegar. Estén atentos a la parte 2 mientras terminamos este viaje de descifrado de la Torre Eiffel. Gracias por ver. Y si tienen alguna pregunta, háganoslo saber en los comentarios de abajo.